Bueno, damos inicio entonces a la clase de inducción magnética o inducción electromagnética como figura en la diapositiva. Tomamos como base general el libro del Circe Masquillón. Y bueno, lo que vamos a iniciar, el estudio que vamos a iniciar, nos retrotrae un poco al primer capítulo de magnetismo. En el primer capítulo de magnetismo habíamos visto el efecto Oersted. Si ustedes recuerdan, el efecto Oersted consiste en la determinación experimental de que cuando circula corriente por un alambre conductor, aparece un campo magnético en todo el espacio que rodea al alambre conductor. Entonces, la existencia de este campo magnético asociado fue lo que posibilitó los posteriores estudios de Faraday, de Ampère, de Laplace, de Lenz, etc., ¿no? Pero en el desarrollo de estos estudios, fundamentalmente los estudios eran experimentales en su mayoría, en el desarrollo de estos estudios no pasó mucho tiempo sin que alguien se preguntara acerca del hecho de que si alrededor del espacio de un conductor aparece un campo magnético cuando circula corriente por ese conductor, ¿será factible que si sumergimos al conductor en una región en donde hay campo magnético y que haya un campo magnético similar al que aparece en el efecto Oersted, se generará en dicho conductor una corriente eléctrica? O sea, ¿será recíproco? ¿Será inverso este fenómeno? Bueno, este experimento lo hace famoso Faraday. En realidad hubo un par de experiencias anteriores, pero que no llegaron a buen puerto. Y si bien nosotros no conocemos los detalles iniciales de cómo Faraday comenzó llevando a cabo este experimento, nos podemos imaginar una situación. Y podemos imaginarnos que vamos al laboratorio y nos preguntamos, bueno, de acuerdo a lo que ocurre con el efecto Oersted, vamos a probar, vamos a armar, como en este caso, una bobina con un determinado número de vueltas para detectar si por la bobina circula corriente o no. Traemos un galvanómetro, colocamos un imán próximo a la bobina de forma tal que genere un campo magnético que concatene a la bobina, algo similar al campo que ocurre cuando circula corriente por la bobina, y conectamos el galvanómetro. ¿Qué va a ocurrir en esta situación? Lo que va a ocurrir es que no se induce ninguna corriente, ¿eh? El galvanómetro nos va a acusar que se queda la aguja clavada en el cero central y no va a acusar corriente. Entonces observamos que no aparece este fenómeno que pensábamos que podía aparecer. Por lo tanto, con cierto desánimo quizás,
procedemos a desarmar este sistema y para desarmarlo retiramos el imán y cuando retiramos el imán vemos que sí deflexiona la aguja, con lo que detecta la existencia de una corriente inducida. Cuando detenemos el movimiento del imán, desaparece esta corriente inducida. Si ahora invertimos el movimiento, aparece nuevamente esta corriente inducida, pero la aguja se desvía en sentido opuesto al sentido que se había desviado anteriormente. Entonces, podemos observar que este efecto es recíproco del efecto Oersted con la condición de que el flujo del campo magnético generado por la bobina, por el imán, perdón, y concatenado por la bobina sea variable en el tiempo. Y ahí aparece esta corriente detectada por el galvanómetro. Si nosotros reemplazamos el movimiento del imán por el movimiento de una bobina conectada a una batería de forma tal que esta bobina genera su propio imán, el efecto va a ser similar al anterior, en el cual cuando desplazamos la bobina hacia uno y otro lado, vamos a ver que también se induce esta corriente detectada por el galvanómetro. Con este electroimán podemos ir un poco más allá. Si lo dejamos fijo en una posición respecto de la otra bobina, y en lugar de moverlo, lo conectamos y lo desconectamos, vamos a ver que en el momento que lo conectamos, que nosotros sabemos que anteriormente a la conexión no hay flujo, cuando lo conectamos aparece un flujo, o sea, el flujo varía desde 0 a un flujo máximo. En esa variación aparece una corriente detectada por el galvanómetro, una corriente que rápidamente se vuelve a 0. Y cuando lo desconectamos, el flujo varía desde un flujo máximo a 0, aparece también ahí una corriente en sentido opuesto al anterior. Con lo cual, nosotros vemos que la inducción de corriente es debido no al movimiento del imán o de la bobina, sino a la variación de flujo concatenado. Y esta variación de flujo induce algo en la bobina que provoca esta circulación de corriente. También lo puedo verificar de esta manera. Si yo coloco entre dos caras polares de un generador de campo B, de forma tal que variando yo en una perilla puedo variar a gusto el valor del campo, y coloco en su interior una bobina con un área S, esta bobina va a concatenar un flujo igual a B por S, suponiendo que el campo es constante en todo el volumen entre las placas. Entonces yo variando B, varío el flujo y aparece una corriente detectada por el galvanómetro. La existencia de esta circulación eléctrica es producida por la inducción producida por la variación del flujo del campo. Nosotros nos podríamos preguntar ahora, entonces, si lo que se produce, lo que se induce en la bobina esta, es una corriente eléctrica o si lo que se induce es una FEM. O sea, porque pueden ocurrir ambas circunstancias.
¿Mm? ¿Cómo podríamos hacer para determinar si lo que se induce es una corriente o es una FEM? Bueno, yo me imagino que eh, si se induce una corriente, el valor este de la corriente es un valor que se establece en el circuito como una suerte de corriente inducida. Si se induce una FEM, va a circular por este circuito una corriente cuyo valor va a ser el de la FEM inducida dividido la suma de todas las resistencias eléctricas de este circuito, la resistencia de la bobina más la resistencia de los alambres más la resistencia del galvanómetro. Entonces, si yo colocara en serie con uno de los alambres conductores una resistencia de un valor cualquiera R, entonces la existencia de esta resistencia va a hacer que la corriente sea ahora la suma de todas las resistencias del circuito, sumado ahora este valor de la resistencia colocada en serie. Con lo cual, la corriente disminuiría su valor si en realidad es una FEM. Entonces, yo puedo hacer primero el experimento sin resistencia, veo cómo se mueve la agujita, después le agrego la resistencia y si el desvío de la aguja del galvanómetro hace que no se entere cómo varía, es porque la corriente es inducida. En este caso, cuando lo colocamos a la resistencia, vemos que la aguja del galvanómetro se sigue moviendo, pero el desplazamiento tiene bastante menos amplitud que en el caso anterior. Por lo que suponemos entonces que lo que se induce es una FEM en la bobina que está sumergida al flujo magnético. Entonces, concluimos diciendo que aparece una fuerza electromotriz inducida que es proporcional a la variación de campo magnético. Si nosotros tenemos en una región un campo B uniforme dado por estas flechas, estas líneas celestes, y colocamos una superficie infinitesimal, plana, diferencial de S, que la podemos representar con un vector normal, podemos decir que el flujo del campo a través de esta superficie elemental va a ser B por diferencial de S, o el producto del módulo de B por diferencial de S por el coseno del ángulo comprendido entre el vector campo y el vector diferencial de S. ¿Mm? Por otro lado, si esta diferencial de S forma parte de una superficie plana grande macroscópica, podemos hallar el flujo total a través de esa superficie como la integral de este flujo elemental, que va a ser la integral sobre S de B por diferencial de S. Como la superficie es plana, cuando nosotros reemplazamos este producto punto entre vectores por el producto por los módulos por el coseno del ángulo comprendido, vamos a ver que como el módulo de B es constante, sale fuera de la integral, el coseno del ángulo φ, que también es constante, sale fuera de la integral, y me queda solamente la integral sobre S de diferencial de S, que es igual a S. Por lo tanto, este flujo queda igual a B por S por el coseno de φ.
Entonces, cuando este campo magnético B varía en el tiempo, el flujo de B también varía en el tiempo. Y a los extremos de la espira que rodea a esta superficie S, se genera en los extremos una fuerza electromotriz inducida que va a ser, acá está expresada con la letra griega epsilon, yo le pondría epsilon sub i, FEM inducida, que va a ser proporcional a la variación del flujo con respecto al tiempo. La variación del flujo con respecto al tiempo, en donde acá se le aplicó un signo menos, que no se explica el origen. Yo lo que puedo decir es que lo que determinó Faraday es la relación de proporcionalidad entre la FEM inducida y la variación de flujo. Posteriormente a Faraday viene Lenz, que es un físico de origen ruso, y que investiga este fenómeno al principio de conservación de la energía, y este principio le permite decir de que las energías eléctricas que aparecen asociadas con esta FEM inducida provienen de alguna energía mecánica del movimiento de la bobina o del flujo o de la generación de los mismos. Entonces no hay generación de energía, sino que hay conservación de la energía. Y ese mecanismo, ese análisis efectuado por Lenz, se lo deja explícito en la expresión, colocando acá un signo menos, que vamos a comprender de dónde viene este signo menos. O sea, ¿por qué la explicación de este signo menos? Para ello, vamos a la próxima diapositiva. Y yo acá voy a hacer una explicación un poco diferente a la que hace el Sears, porque la explicación del Sears no tiene ningún razonamiento asociado y nosotros debemos tener asociado un razonamiento. Acá en la diapositiva hay un error, no es dirección de la corriente inducida, sino que es sentido de la corriente inducida. Como ustedes pueden ver, la corriente inducida puede ser de sentido horario, como en este dibujo, o de sentido antihorario, como en este otro dibujo. ¿Cómo vamos a determinar este sentido? Lo vamos a determinar a través de la aplicación práctica de la ley de Lenz. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, veamos este primer caso. En este primer caso tenemos que a través de la bobina, o sea, la bobina es atravesada por un campo magnético B hacia arriba y a la izquierda, un campo B que es creciente, o sea, crece hacia arriba. Si ustedes se imaginan las líneas de, el flujo del campo a través de la superficie de la espira, podemos ver que el flujo va creciendo hacia arriba. Y la espira, por el principio de conservación de la energía, se va a oponer a este crecimiento de flujo. ¿Cómo se opone? Haciendo circular una corriente que genere un flujo, y en el interior de la espira, un flujo de sentido opuesto al crecimiento de este otro. Esa es la forma de oponerse. Fíjense que, como está circulando la corriente acá, si yo asocio el campo magnético generado por esta corriente, aplicando
la regla de la mano derecha, coloco el pulgar en el sentido de la corriente, veo que las líneas de campo del campo generado por la corriente es entrante dentro de la espira. Vamos a ver si la podemos dibujar. Bueno, ahí he dibujado groseramente una de las líneas de campo. Vemos que el campo este, generado por la corriente I, es un campo que en el interior de la espira está ubicado en sentido opuesto al crecimiento del campo. O sea que por el principio de conservación de la energía y por la ley de Lenz, aparece en la espira una fuerza electromotriz inducida de forma tal que se opone a la variación de campo. Si nosotros suponemos que el campo B decrece, si suponemos que el campo B se va haciendo más pequeño con el tiempo, entonces el flujo concatenado por esta otra espira en el dibujo 2, el flujo concatenado va a ir decreciendo. ¿Cómo va a reaccionar la espira? Haciendo aparecer un flujo que se sume al flujo original para de esa manera oponerse a este decrecimiento. Entonces cambia acá el sentido del flujo. Entonces está claro que la espira siempre reacciona oponiéndose a la causa que la produce. En los otros ejemplos ustedes lo pueden hacer y van a verificar el mismo fenómeno. La explicación de la mano, esta no la voy a dar porque es muy automática. Si ustedes quieren la leen en el libro, pero lo importante, si ustedes la aprenden como yo se los acabo de explicar, les garantizo que jamás se van a olvidar de cómo aparece este fenómeno y les va a ser muy útiles para otras materias más adelante en la carrera, particularmente para los ingenieros mecánicos, electromecánicos, electrónicos, en computación, químicos, ambientales, industriales, bueno, todos prácticamente. Bien, por el principio de superposición, si en lugar de tener una espira en donde se induce esta FEM, tenemos n espiras y todas concatenan el mismo flujo, la FEM inducida va a estar multiplicada por n. Muy bien. Con esta definición general de esta ley de Faraday-Lenz, vamos ahora a analizar algunas aplicaciones. La primera aplicación es a una espira rotante que está dividida en dos partes. Una, generador de corriente alterna, y otra, generador de corriente continua, que también son nombres que tienen validez histórica, porque en realidad deberían llamarse, ya nos damos cuenta, generador de FEM alterna y generador de FEM continua. Veamos cómo es esta explicación. Si ustedes se fijan, acá tenemos una bobina rectangular, muchas aplicaciones en esta parte de la física, las bobinas tienen forma rectangular. Esta bobina rectangular está fija a un eje paralelo a la bobina,
se dan cuenta que este eje que estoy marcando está paralelo a la bobina, y a la bobina yo la puedo mover con una manija, una manivela que acá no se ve, con la que le doy un movimiento de giro con una velocidad angular omega. ¿Mm? Esta bobina está sumergida en una región en donde hay campo magnético B horizontal orientado hacia la derecha. ¿Eh? Pueden observar ustedes que justo en este instante que el plano de la bobina está paralelo a las líneas de campo B, el flujo concatenado por la bobina es cero, o sea, no concatena flujo. Vamos a sacar los contactos de los extremos de la espira afuera, colocándole dos anillos de contacto eléctrico, uno a cada terminal de la espira, con la cual, mediante escobillas, hago contacto externamente, o sea que entre los extremos A y B voy a poder medir, cuando haya variación de flujo en la bobina, voy a poder medir FEM inducida. ¿Mm? Bueno, vamos a analizar diferentes posiciones de la bobina. Fíjense en la imagen del lado, la primera posición que analizamos es con la bobina en forma vertical. Está ubicada acá en forma vertical. De esta manera, el flujo concatenado es máximo. Cuando voy moviendo la bobina con la manivela, al ir girando, el flujo concatenado va disminuyendo hasta hacerse cero en este punto. En el dibujo inferior está dibujada la variación de flujo en color marrón. Sabemos que si hacemos girar a la bobina en velocidad angular constante, esta variación de flujo va a ser cosenoidal. Parte de un valor máximo, llega a cero. Acá, cuando sigue girando, invierte el plano por donde es atravesado por las líneas de campo, por lo cual podemos considerar que el flujo cambia de signo y sigue haciendo esta variación hasta que se coloca nuevamente horizontal del otro lado y el flujo vuelve a hacerse positivo. Y así ha recorrido un ciclo de una función coseno. Entonces podríamos representar a esta variación de flujo de B como B por S por el coseno de omega t, siendo omega la velocidad angular de giro de la bobina. Cuando sacamos la FEM inducida a los extremos, como la FEM es menos la derivada del flujo con respecto al tiempo, y acá B y S son constantes, entonces va a quedar la derivada del coseno de omega t con respecto a t. Esta derivada es menos omega por seno de omega t. Cuando reemplazamos, el menos con menos se anula y queda que la FEM inducida es más B por S por omega por seno de omega t. O sea, que la forma que tiene la FEM es una forma senoidal. Quiere decir que durante una parte del tiempo es positiva, un semiciclo es positivo, y durante el otro semiciclo es negativa la FEM. O sea que esta flechita de acá va a variar de 0 hasta un valor máximo, vuelve a ser 0 e invierte su sentido, y así va modificándose sucesivamente. Y mientras mayor sea la velocidad angular, mayor va a ser la FEM. Si duplicamos la velocidad angular, se va a duplicar el valor de la FEM. Bien.
Esto entiendo que no tiene ninguna dificultad su comprensión, ¿eh? Vamos a ver entonces ahora el caso de un generador de continua. Fíjense que constructivamente es la misma espira. Lo único que ha cambiado acá es que en lugar de colocar dos escobillas, como en este caso, aquí estamos colocando dos escobillas, pero en un solo anillo colector, partido al medio, en las dos partes. Entonces, de esta forma, cuando la espira sí gire, durante un tiempo este anillo va a hacer contacto con esta escobilla y durante otro tiempo este anillo va a hacer contacto con la otra escobilla. ¿Eh? Entonces, cuando se produce, cuando giramos la espira, el flujo concatenado por la espira sigue la misma variación cosinusoidal que seguía en el caso anterior. ¿Eh? Y cuando analizamos el caso de la FEM inducida, vamos a ver que la FEM inducida sigue la misma variación senoidal hasta este punto. ¿Y qué pasó en este punto? Se invierten los contactos de las escobillas con los anillos. Entonces ahí, en lugar de invertirse la FEM, vuelve a ser positiva la FEM de esta manera. O sea, que ahora, en este caso, la FEM inducida tiene siempre el mismo sentido hacia arriba. O sea, que en este caso, el extremo A va a ser siempre positivo y el extremo B va a ser siempre negativo. El valor de la FEM va a ir cambiando. Es una flecha que va a pasar de un valor nulo a un valor máximo, va a volver a un valor nulo, pero nunca va a cambiar su sentido. ¿Eh? Y tenemos entonces una FEM como la que aparece en este dibujo, que por ahí se le suele llamar FEM pulsante o en otros casos FEM rectificada, ¿eh? Porque este cambio de contactos mecánicos permite efectuar una suerte de rectificación de este valor de FEM. Muy bien. Entonces, para calcular el valor de la FEM inducida, tomamos la expresión anterior, aquí está multiplicada por un número n, suponiendo que la espira pueda tener, que reemplacemos esta espira por una bobina, y esta bobina puede tener desde 1 a n vueltas, ¿no? Y como la función seno es la misma, pero es siempre positiva, colocamos acá el valor absoluto de la función seno. Entonces decimos que el valor absoluto de la FEM, que podría haber sido la FEM acá nomás, es igual a n por b por s por omega por el seno de omega t. ¿Mm? Muy bien, cuando nosotros queremos hallar el valor de esta FEM en el tiempo, podríamos hablar de una FEM promedio. Si nosotros colocamos acá a los extremos un voltímetro, si la velocidad omega es baja, el voltímetro, la aguja del voltímetro va a marcar acá 0, acá llega a un valor máximo, acá vuelve a 0, acá vuelve a llegar al valor máximo, va a ir oscilando entre 0 y un valor máximo. Si nosotros vamos aumentando la velocidad de omega, va a llegar un momento en que la aguja no va a poder seguir esta rapidez de movimiento. Entonces se va a detener la aguja en un valor promedio, que es lo que se llama FEM media. Y para hallar el valor de esa FEM media, suponemos que tomamos un semiciclo y lo dividimos en n partes,
sumamos las tensiones de cada una de las n partes y la dividimos por n y de esa forma hallamos el valor medio. ¿Cómo lo hacemos matemáticamente? Integrando este valor de la FEM entre 0 y pi. Nosotros, para hacer más sencillo el análisis, en lugar de integrar el valor de la FEM, lo que hacemos acá es integrar solamente la función seno. Integramos la función seno entre 0 y pi sobre omega. ¿Por qué? Porque lo que estamos integrando es con la variable tiempo. Entonces, para integrar entre los ángulos 0 y pi, debemos integrar entre los tiempos 0 y pi sobre omega. Entonces, para t igual a pi sobre omega, queda seno de pi. Dividido este periodo de tiempo, que es pi sobre omega, entonces esta integral da por valor numérico 2 sobre pi. Cuando reemplazamos con los límites, me queda 2 sobre pi. Por lo tanto, la FEM media es 2 por n por b por s por omega sobre pi. Muy bien. Si nosotros nos interesa tener una corriente una FEM que no varíe tanto la amplitud de su valor como acá, entre 0 y un valor máximo, ¿qué es lo que podríamos hacer? Fíjense, si colocamos, estando esta bobina rectangular en forma horizontal, colocamos fijo a esta bobina una bobina vertical, o sea, desplazada a 90 grados de la horizontal, y giramos a las dos simultáneamente conectadas en serie, por una bobina vamos a tener esta variación. Por la otra bobina vamos a tener, por ejemplo, esta variación. Entonces, la superposición de los dos fenómenos me va a dar una variación de FEM con una pulsación mucho menor que en el caso anterior. Y esto colocando una bobina a 90 grados. Podría colocar 3 bobinas a 60 grados entre sí, vamos a tener 3 semiciclos en lugar de 2, podemos colocar 4 bobinas a 45 grados, y de esa manera podemos ir construyendo un complejo de muchas bobinas en muchos planos diferentes, en donde la FEM inducida va a acabar teniendo una oscilación muy pequeña. Y ese es el principio de funcionamiento de los generadores de continua, llamados normalmente dínamos. Muy bien. Entonces, con esto definimos la primera aplicación, a espiro rotante. La segunda aplicación es a conductor rectilíneo. Tenemos este conductor rectilíneo. Lo que nos interesa, o sea, el objeto de este análisis es este conductor rectilíneo ubicado acá. Este conductor se va a desplazar y acá tenemos una imagen del conductor rectilíneo desplazado. Todos los otros elementos son auxiliares para el análisis. Entonces, tenemos este conductor, se va a desplazar a lo largo del eje horizontal sobre dos soportes de alambre paralelos entre sí, unidos en uno de sus extremos, ¿no?
estando toda esta región sumergida en un campo magnético B que es perpendicular y entrante al plano de la diapositiva. Por otro lado, tenemos acá, esto nos damos cuenta que es una espira cerrada, o sea que esta espira encierra una superficie de valor S que la representamos con un vector entrante perpendicular al plano de esta espira y paralelo al campo. Cuando nosotros desplazamos esta varilla una distancia en X diferencial de X, ¿qué va a pasar con el área de la espira? El área de la espira va a aumentar. Al aumentar, aumenta el flujo concatenado por la espira. Por lo tanto, al aumentar, aparece una FEM inducida debido a la variación de este flujo. Entonces, para que se produzca esta variación diferencial de X, en un instante diferencial de T, la varilla se desplaza este valor diferencial de X. ¿Cómo se define el sentido del vector S? Bueno, en un caso de este tipo, nosotros tenemos la ventaja de que como la superficie es plana, ¿no? Basta con que coloquemos el vector en una dirección perpendicular y que el sentido lo acomodamos de acuerdo a nuestras necesidades. En este caso, nos conviene, en general, en este tipo de situaciones, nos conviene que el vector S tenga el menor ángulo con el vector B. Fíjense que si lo coloco, en lugar de colocarlo entrante al plano de la diapositiva, lo coloco saliente, el ángulo entre ambos vectores va a ser 180 grados. Y así el ángulo es 0 grados. Entonces, ¿cuál es el menor de los dos? 0 grados. Me conviene ubicarlo de esta manera. Es, digamos, el criterio para utilizar esto, y solamente la validez de este criterio es evitar que aparezca un signo menos que nos pueda confundir. El coseno de 180 es menos 1, por eso es que digo que puede aparecer un signo menos. Muy bien. Entonces, fíjense que la variación de flujo implica una variación de superficie. Como el flujo es B por S, puedo reemplazar la derivada del flujo con respecto a T por la derivada de B por S con respecto a T. Como el campo B es constante y no varía, lo saco de la integral, me queda B por S, en donde S es esta longitud L, perdón, no S, diferencial de S, o sea, la variación de superficie, es esta longitud L multiplicado por esta distancia diferencial de X, que es B por diferencial de T. Entonces reemplazamos por esta expresión y me va a quedar la FEM inducida como igual a B por L por la velocidad por la derivada de T con respecto a T, que es 1. Entonces, de esta manera nos queda que la FEM inducida es igual a menos B por L por B. Y fíjense qué interesante este valor hallado. Interesante porque en la función de FEM aparece no el área encerrada por la espira, sino que aparece solamente la longitud
de este conductor corredizo. Aparece entonces solamente su longitud. Quiere decir que toda la FEM se produce solamente a lo largo de este conductor. Y esta FEM inducida está representada acá con esta flecha celeste que hace que tenga esta FEM un signo más en este extremo, un signo menos en este otro extremo, y provoque una circulación de corriente cuyo valor va a ser el valor de la FEM E dividido la resistencia total de la espira, así como está armada. Podemos ver entonces que si la FEM es directamente proporcional a L, si tomamos una pequeña fracción de la longitud de esta varilla, a los extremos de este valor infinitesimal, va a haber un diferencial de FEM igual a B por diferencial de L por B. Entonces, esto nos va a ser útil en otro análisis posterior. Bueno, después acá tenemos, dice, el movimiento genera una fuerza en su contra. Claro, si nosotros al desplazarla producimos una generación de FEM, esta generación de FEM disipa potencia, entonces el sistema debe absorber potencia desde el elemento mecánico que empuja la varilla hacia la derecha. Entonces, con esto se puede calcular la fuerza resistente para mover la varilla, esta fuerza F, y terminamos observando que el valor de esta fuerza es proporcional al cuadrado del campo y al cuadrado de la longitud de la varilla. Y también es proporcional a la velocidad elevado a la 1, o sea, es directamente proporcional a la velocidad. O sea que podemos calcular la fuerza resistente de este movimiento. Si calculamos la fuerza, podemos calcular las potencias. Entonces, tenemos que por un lado se produce potencia mecánica cuando nosotros vencemos a esta fuerza resistente, y esta potencia mecánica aplicada para vencer esta fuerza se transforma en potencia eléctrica que se disipa en este circuito. Entonces, de esta manera, la potencia disipada por efecto Joule, sabemos que toma este valor, I cuadrado por R, que es igual a B por L por B, o sea, a la FEM elevada al cuadrado, es igual a esta expresión, de manera tal que, digamos, es la forma como calculamos la potencia que se disipa en forma de calor, proporcional al cuadrado de la velocidad, de la longitud, perdón, del campo magnético, de la longitud y de la velocidad dividido R. Por otro lado, la potencia aplicada es la fuerza resistente producto punto con la velocidad, F por B, y me queda el mismo valor, o sea que toda la potencia aplicada en forma mecánica se disipa en el circuito en forma de calor. Bien, entonces, este hecho de haber definido de esta manera a la FEM como B por L por B, me permite observar
el siguiente equilibrio de fuerzas. En este primer dibujo, yo tengo la varilla ahora sola, sin tener los contactos. Ya sé que se produce una FEM, ya la he calculado. Entonces ahora tomo la varilla sola. La varilla sola, cuando se desplaza con velocidad, aparece a los extremos una FEM. ¿Por qué aparece a los extremos una FEM? Veamos. En esta varilla hay una cierta cantidad de cargas distribuidas en el espacio, ¿no? Una cierta cantidad de cargas distribuidas en el espacio, que son cargas libres, que acá el Sears, para mayor simplicidad, la toma como cargas negativas. Cuando desplazamos esta varilla en la región donde hay campo magnético, ¿no? Sobre cada una de estas cargas aparece una fuerza debido al campo magnético que desplaza las cargas positivas hacia arriba. Entonces se produce una pequeña acumulación de cargas positivas en este extremo y deja liberado una pequeña acumulación de cargas negativas en la porción, en el extremo inferior de esta varilla. A ver un segundo. Hola. Escúchame, estoy en clase, te llamo en un rato. Listo, listo. Al pelo. Hasta luego. Perdón, es un profe de la facultad que estamos viendo el tema de los exámenes. Entonces, estaba diciendo que hay una acumulación de cargas positivas en el extremo superior y cargas negativas en el extremo inferior. Esta acumulación de cargas provoca la aparición de un campo eléctrico coulombiano cuyas líneas de campo están orientadas hacia abajo, siguiendo la varilla. Entonces, ¿qué ocurre con el resto de las cargas? El resto de las cargas van a sufrir la misma fuerza que sufrieron las otras cargas debido al campo magnético y a la velocidad con que se mueve la varilla, y una fuerza en sentido opuesto debido a la existencia de este campo eléctrico que apareció en el interior. Estas dos fuerzas, que van a ser iguales y de sentido opuesto, permite que se mantenga un equilibrio de cargas en el interior de la varilla. Si bien alguna pequeña cantidad de cargas se ha desplazado a los extremos, la mayoría sigue en equilibrio, en este equilibrio dado por la existencia de este campo eléctrico que compensa la fuerza magnética de este campo magnético. Entonces, sabemos que esto viene de la fuerza de Lorentz, podemos calcular este equilibrio de fuerzas y podemos decir que el valor del campo magnético que aparece, del campo eléctrico que aparece E, es igual a la velocidad por el campo. Y cómo la diferencia de potencial que va a ser la fuerza electromotriz que aparece a los extremos va a ser el valor del campo por la longitud de la varilla, tenemos que el campo, la diferencia de potencial la puedo expresar como B por L por B, que es la misma expresión anterior que nosotros habíamos calculado. B por L por B, nada más que acá está ordenada de otra manera. Entonces, sabemos que por un lado la FEM inducida desde el punto de vista magnético es B por L por B,
y desde el punto de vista eléctrico, por la ley de Ohm, es I por R, ¿no? Sabemos lo que hemos dicho también en este caso, con este diferencial de L, sabemos que podemos determinar una FEM infinitesimal dada por B por diferencial de L, ¿no? Este producto B por diferencial de L, yo lo puedo, tomando los vectores velocidad y campo magnético, puedo asociar a la dirección de L a un vector y puedo decir combinadamente que esta FEM inducida infinitesimal va a ser el resultado del producto vectorial entre los vectores velocidad y campo magnético y este vector resultante producto punto con diferencial de L. ¿eh? Y fíjense que este producto me da, acá está explicado en forma un poco deficitaria, yo entiendo, ¿no? Porque este producto B por E es lo que acá figura el módulo del campo B. El módulo del campo B, el módulo del campo eléctrico E es igual al módulo de la velocidad B por el campo magnético B por el seno del ángulo comprendido, que es 90 grados. Y cuando yo transformo esta expresión en su expresión vectorial, me va a quedar que el vector campo eléctrico es igual al producto vectorial entre el vector velocidad y el vector campo magnético. Entonces, cuando yo reemplazo esto acá, me queda el vector campo eléctrico producto punto con diferencial de L, que reemplazándolo me termina formando esta expresión final cuando integramos, ¿no? Que es, por supuesto, una expresión simbólica, ya que sabemos que tenemos que sacar los vectores para poder integrar, transformarlos, mejor dicho. Muy bien. Esta es la explicación del conductor lineal, la FEM inducida sobre un conductor lineal. A mí me interesa que ustedes se fijen en esta expresión, ¿no? Esta expresión nos va a servir ahora para el próximo tema. La FEM elemental producida. El próximo tema, la próxima aplicación es lo que se llama disco de Faraday. El disco de Faraday es un disco que se la ingenió Faraday para hacer, cuando estaba haciendo investigaciones en esta parte de la física, él construye un disco circular de cobre, de un material conductor, y coloca este disco en una región en donde hay campo magnético B, que ustedes pueden ver, este disco tiene un eje, se puede girar el disco con una manivela, dotarle de una velocidad angular acá en sentido horario, y este disco está atravesado por líneas de campo magnético B. Nosotros podemos considerar a este disco como formado por un gran número de radios, de centro a extremo. Si tomamos solamente uno de estos radios, podemos imaginarnos a este radio como una varilla que se desplaza perpendicular al campo, como esta. Pero la diferencia es que en esta varilla todas las porciones diferencial de L se mueven a la misma velocidad V. En este radio
la velocidad tangencial B es proporcional a omega por R, ¿eh? O sea, relación entre velocidad angular y radio. Por lo tanto, nosotros podemos decir que a los extremos de esta longitud infinitesimal se induce una FEM infinitesimal igual a B por diferencial de L. Entonces, nosotros calculamos, resolvemos el producto vectorial por el producto de los módulos, transformamos esta expresión en escalar y la integramos entre 0 y R, o sea, a lo largo de la varilla entre 0 y R, en donde la velocidad angular, perdón, la velocidad tangencial va a pasar de un valor 0 en el centro a un valor máximo en el extremo del disco. Resolviendo esta integral, ustedes pueden hacerla por su cuenta, me va a quedar, la variable acá es R por diferencial de R, salen omega y B y queda un medio de omega por B por R al cuadrado, el límite superior, de la integral. Y de esta manera, este va a ser el valor de la FEM inducida entre el extremo de este radio y el otro extremo, o sea, entre el centro de la varilla del disco y el extremo de este radio. Pero como todo el disco se mueve a la misma velocidad angular omega, esta va a ser el valor de la FEM a los extremos de cada radio del disco. Entonces, cuando cada radio del disco pase por esta zona en donde hay un contacto eléctrico, este contacto eléctrico va a permitir cerrar el camino con respecto al eje, y va a aparecer que esta FEM inducida provoca la circulación de corriente a través de esta resistencia. Y de esta manera podemos verificar la existencia de esta FEM inducida. Si nosotros conocemos el radio del disco y la intensidad de campo B y la velocidad angular omega, podemos medir la FEM a los extremos y verificar que se cumple esta expresión. Muy bien, hemos resumido todas las aplicaciones del disco de Faraday. Vamos a ir ahora al siguiente tema, que es un tema de gran importancia por las implicancias posteriores que tiene para nosotros. Y este tema se denomina campos eléctricos inducidos. Bien. Vamos a construir un solenoide. Este solenoide tiene colocado en el centro una bobina plana de una vuelta, acá figura una espira. Acá hay un galvanómetro para poder detectar esta corriente que aparece como I'. Entonces muchas veces nos conviene imaginarnos a este dibujo sin el galvanómetro. Por la bobina, por el solenoide, circula una corriente de valor I. Esta corriente de valor I que circula por el solenoide provoca la aparición de un campo magnético en el interior, en el núcleo del mismo, un campo magnético que lo podemos calcular. Recuerdan que era mu sub 0 por n por i, siendo n el número de vueltas por unidad de longitud. Este campo magnético, de acuerdo a cómo está dibujado,
va a ser entrante, o sea, va a estar orientado hacia allá. Por eso es que en este dibujo lo vemos como entrante. Este campo magnético que se genera en el núcleo del solenoide está concatenado por esta espira que está en el centro. Si nosotros hacemos que la corriente que genera este campo B varíe en el tiempo, varíe con una tasa diferencial de I sobre diferencial de T, al ir aumentando la corriente, va a ir aumentando la intensidad de campo eléctrico. Como este solenoide lo considero un solenoide largo, entonces podemos suponer que el campo magnético B es uniforme en el interior del solenoide y podemos calcular el flujo instantáneo que hay, que va a ir variando porque tenemos una derivada de I con respecto a T. Entonces, esta variación de corriente me va a provocar una variación del flujo y esta variación de flujo es concatenada por la espira. Al ser concatenada por la espira, va a aparecer en la espira una FEM inducida, cuyo valor va a ser menos la derivada del flujo de B con respecto a T. Del flujo, perdón, sí, de B con respecto a T. Un flujo que yo lo puedo calcular. Esta FEM inducida en la espira me va a provocar una circulación de corriente por la espira. O sea, acá vamos a tener una FEM inducida a lo largo de toda la espira y vamos a tener una corriente inducida que va a ser igual al valor de la FEM dividido la resistencia interna de esta espira. O sea, que en definitiva, mientras crezca la corriente en el solenoide, vamos a tener en el interior de la espira una corriente eléctrica inducida. Nosotros sabemos que por la teoría cinética de la corriente eléctrica, para que haya corriente en un conductor, debe haber campo eléctrico en el interior de ese conductor. Este campo eléctrico es el que posibilita la circulación de corriente, y esto lo vimos en teoría cinética de la corriente eléctrica. Entonces yo podría decir que la existencia de corriente en esta espira me está marcando la existencia de un campo eléctrico dentro del conductor, dentro de esta espira de una sola, o bobina de una sola vuelta. Ahora, cuando nosotros analizamos en detalle ahora este campo eléctrico E, vamos a ver que las líneas de campo van a ser líneas cerradas. Las líneas de este campo eléctrico son líneas cerradas. Y de esta manera, este campo eléctrico tiene propiedades físicas diferentes a las del campo eléctrico coulombiano que nosotros habíamos analizado. Nosotros sabíamos que en el campo eléctrico coulombiano las líneas de campo nacen en cargas positivas y terminan en cargas negativas. Acá no nacen ni terminan en ningún lado.
son líneas cerradas. Podemos decir que este campo eléctrico es un campo rotacional, como el campo magnético, ¿eh? En cambio, el campo coulombiano es un campo no rotacional. Y esto trae una serie de conclusiones físicas muy interesantes, como que, por ejemplo, en un campo eléctrico coulombiano, yo desplazaba una carga por un camino cerrado y la llevaba al mismo punto y el trabajo efectuado era nulo. Si yo acá, en esta espira, tomo una carga, doy una vuelta por esta espira, el trabajo, y llego al mismo punto anterior, el trabajo no va a ser nulo. Entonces, este campo es un campo no conservativo, a diferencia del campo coulombiano, que es un campo conservativo. Bien, si yo saco la espira, retiro la espira de acá, desaparece la corriente en la espira. Si yo coloco luego otra espira exactamente igual en la misma posición, va a aparecer exactamente el valor del campo eléctrico anterior. Fíjense ustedes que para la existencia de este campo eléctrico no es necesario que esté colocada acá una espira, ¿eh? La espira lo que hace, la espira de conductor metálico, lo que hace es transformar este campo eléctrico en una corriente eléctrica. Pero el campo ya existía, de forma tal que si yo saco la espira, desaparece la corriente, pero cuando la vuelvo a poner, manteniéndose todas las otras condiciones, vuelve a aparecer la corriente. Y si yo en lugar de colocar la espira en esta zona, la coloco más acá, va a aparecer también corriente en la espira porque hay otras líneas de campo que rodean a esta bobina. Entonces, tenemos que por primera vez podemos observar que un campo magnético como este B, que varía en el tiempo, genera un campo eléctrico asociado E proporcional a la variación de campo magnético. O sea, observamos por primera vez que un campo magnético variable en el tiempo produce un campo eléctrico, ¿eh? Por eso es que el tema se llama campos eléctricos inducidos. ¿Mm? Es más, podemos calcular su valor haciendo la integral del campo a lo largo de la espira, me va a dar el valor de la FEM, con lo que cuando resuelvo esta integral para el módulo del campo eléctrico constante, puedo despejar y hallar que el valor del campo eléctrico es igual a 1 sobre 2pi por r por el valor absoluto de la derivada del flujo de B con respecto a t. O sea, valor absoluto porque el módulo del campo es siempre positivo. ¿Mm? Bien, la importancia de este tema radica en el hecho de que observamos por primera vez que una variación de campo magnético provoca la existencia de un campo eléctrico. Y después de esto viene una pregunta lógica. Si un campo magnético variable produce campo eléctrico, ¿se producirá la recíproca que un campo eléctrico variable produce campo magnético? La respuesta a esta pregunta se la podemos dar ahora, sí, pero la explicación la dejamos para las ecuaciones de Maxwell. Bien, bueno, el siguiente tema es corriente de Foucault.
corrientes de Foucault. Y nos vamos a dar cuenta del origen de estas corrientes cuando volvamos al disco de Faraday. En el disco de Faraday, nosotros habíamos visto que a lo largo de este radio aparecía una FEM y que cuando este radio se ponía en contacto con esta escobilla acá, esta FEM provocaba una circulación de corriente a través de R. Pero la FEM existe en todos los puntos alrededor del disco de Faraday. Entonces, como a lo largo de este radio se genera una FEM que se va generando en cada diferencial de R, y como está rodeado de contactos metálicos, el cobre es todo conductor, estos pequeños valores de FEM que se generan en diferentes tramos dentro de este disco van a cerrar su camino eléctrico en el interior, produciendo lazos cerrados de corriente que se van cerrando sobre sí mismos aquí en el interior, debido a la existencia de este campo magnético. Bueno, esto es lo que ocurre acá. Estos radios, cuando se desplazan en una zona donde hay campo, se producen lazos de corrientes. Ustedes pueden ver acá esta corriente que circulan por tubos de flujo de corriente cerrados a lo largo del disco. Si tomamos alguna de estas corrientes, tomamos un tubo de flujo de corriente pequeño, vamos a tener acá una corriente pequeña, esta corriente va a seguir un camino por el conductor, este camino va a tener una cierta resistencia eléctrica, entonces se va a disipar corriente, porque la potencia se va a disipar potencia, porque la corriente disipada es I cuadrado por R. Entonces, esta potencia disipada se transforma en calor, pero esta potencia que se transforma en calor acá implica que debe venir de otro lado. ¿De dónde viene esta potencia eléctrica? Y viene seguramente del elemento que provoca mantener este movimiento de giro de este disco en la zona donde hay campo magnético. Este tipo de corrientes se llaman en general corrientes de Foucault, ¿no? Corrientes de Foucault, un físico del siglo XIX, Léon Foucault, no hay que confundirlo con el filósofo Michel Foucault. Bueno, entonces, podemos decir que esta potencia disipada provoca una fuerza de sentido contrario al movimiento del disco, buscando frenarlo. Estas corrientes, iba a decir que tienen algunas aplicaciones prácticas, algunas aplicaciones tecnológicas interesantes, ya la vamos a ver. Entonces, ahí las denominamos corrientes de Foucault. Pero muchas veces generan problemas, y cuando generan problemas, las denominamos corrientes parásitas. O sea, de ahí el doble nombre de corrientes de Foucault y corrientes parásitas. Podemos decir que esta fuerza es la explicación de, por ejemplo, el freno magnético. En algunas circunstancias, cuando se mueve un vehículo apoyado por ruedas que giran, si a las ruedas se le asocia un disco de este tipo y se aplica un campo magnético, se produce un freno que se conoce con el nombre
de freno magnético. Es un freno que es bastante efectivo en algunas circunstancias porque no hay rozamiento de ningún tipo. El rozamiento provoca fricción, desgaste, calor, etcétera, aumentos muy grandes de temperatura, cosas que no ocurren en esta situación con el freno magnético. Aunque, ojo, esto se transforma en calor por efecto Joule y también se produce un calentamiento de este disco. Pero hay algunas aplicaciones interesantes de estas corrientes de Foucault. Tenemos, por ejemplo, acá, si vemos los detectores que existen en los aeropuertos, estos detectores consisten básicamente en dos bobinas ubicadas a los costados de la cabina por donde uno pasa en un aeropuerto. Una de las bobinas está alimentada con un generador de radiofrecuencia que genera un campo magnético o campo eléctrico, un campo electromagnético, digamos, que varía rápidamente con el tiempo porque la frecuencia es alta, es del orden de radiofrecuencia. Esta corriente que circula por la bobina transmisora es detectada por esta otra bobina que se llama bobina receptora. Entonces, de esta manera, como estas dos bobinas están fijas entre sí, el nivel de detección dado en la bobina receptora se mantiene constante. Ahora, cuando pasa un pasajero con un objeto metálico, en este objeto metálico se va a inducir corriente de Foucault. Esta corriente de Foucault va a disipar potencia. Entonces acá este metal va a absorber potencia de la antena transmisora y a la antena receptora le va a llegar una potencia menor. Acá hay un instrumento muy sensible que detecta esta variación de potencia, aunque sea pequeño el objeto la logra detectar, y de esa manera se detectan objetos metálicos que pueda transportar el pasajero. La misma explicación ocurre con los detectores de metales. Los detectores de metales tienen también un generador de radiofrecuencia y tienen acá una bobina o dos bobinas, depende de la construcción. Puede ser una sola bobina que durante un instante haga de bobina transmisora y durante otro instante haga de bobina receptora, o pueden ser dos bobinas. Al estar las dos bobinas quietas entre sí, el equilibrio de captación se va a mantener constante. Ahora, si en las proximidades hay un conductor metálico, este conductor va a absorber potencia de la bobina transmisora, produciendo un amortiguamiento en la detección de la bobina receptora. Y eso es detectado en un aparato que detecta algo oculto metálico bajo tierra. Esa sería la aplicación de las corrientes de Foucault. Muy bien. Con este punto llegamos a la primera mitad, de la clase.